Vamos a estudiar Apocalipsis 7. ¿Se acuerdan que les había contado que los juicios del Apocalipsis siguen un patrón en el que se abren los primeros 6 sellos y hay un paréntesis o un descanso, digamos, con buenas noticias? Y el séptimo sello trae consigo otros juicios en forma de 7 trompetas. Se tocan las primeras 6 trompetas con juicio. Hay un paréntesis o una pausa y así sucesivamente. Pues este capítulo 7 describe lo que ocurre dentro del paréntesis de tiempo entre el sexto y el séptimo sello. Se nos permite ver qué es lo que estaba pasando en la tierra. Cosas que no precisamente tienen que ver con el juicio. Digamos que aquí hay esperanza en medio de tanto dolor. Y como siempre vamos a leer Apocalipsis 7 en la versión traducción en lenguaje actual en su totalidad. Después de esto vi 4 ángeles que estaban de pie. Cada uno de ellos miraba a uno de los 4 puntos cardinales. Estaban deteniendo al viento para que no soplara sobre la tierra ni sobre los árboles. Estos 4 ángeles habían recibido poder para dañar a la tierra y al mar. Vi también a otro ángel que venía del oriente, el cual tenía el sello del Dios que vive para siempre. Con ese mismo sello debía marcar a todos los que pertenecen a Dios para protegerlos. Ese ángel les gritó con fuerte voz a los 4: no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que hayamos marcado en la frente a los que sirven a nuestro Dios. Luego oí que se mencionaba a las 12 tribus de Israel, es decir, a Judá, a Rubén, a Gad, a Aser, a Neftalí, a Manasés, a Simeón, a Leví, a Isaacar, a Zabulón, a José y a Benjamín. De cada una de las 12 tribus fueron marcados 12,000, es decir, un total de 144,000. Después de esto vi a mucha gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma y gritaban con fuerte voz: nos ha salvado nuestro Dios que está sentado en el trono y también el Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Ellos se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios diciendo: alabemos a nuestro Dios, así sea. Admiremos su fama y sabiduría, su poder y fortaleza. Demos a nuestro Dios gracias y honor por siempre, así sea. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son los que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Yo le respondí: Señor, usted lo sabe. Y él me dijo: son los que no murieron durante el tiempo de gran sufrimiento que hubo en la tierra. Ellos confiaron en Dios y Él les perdonó sus pecados por medio de la muerte del Cordero. Por eso están ahora delante del trono de Dios, sirven en su templo. Dios estará con ellos y los protegerá. Ya no tendrán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni los molestará el calor. Dios secará todas sus lágrimas y los cuidará el Cordero que está en medio del trono, así como el pastor cuida sus ovejas y las lleva a manantiales de agua que da vida. Y como hemos venido haciendo, vamos a analizar versículo por versículo usando la versión de Dios habla hoy. Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales, deteniendo los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Otras versiones dicen las 4 esquinas del mundo, pero todas las versiones concuerdan en que el significado es en todo el mundo. Algunos interpretan este versículo de manera literal y piensan que durante este tiempo no habrá viento en el mundo y que esto traerá consigo catástrofes inimaginables, pues tiene relación con la lluvia, las estaciones, la vida misma. Pero como ya hemos visto en Apocalipsis, siempre que veamos algo que no entendemos, primero tenemos que ver en qué otra parte de la Biblia se menciona y si tiene alguna relación para tratar de ver si es un símbolo que se ha usado antes y cuál era el significado de ese símbolo. En Zacarías 6 del 1 al 8 se menciona algo similar. Dice: tuve otra visión. Vi aparecer 4 carros de guerra por entre 2 montañas de bronce. El primer carro iba tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos tordillos. Pregunté al ángel que hablaba conmigo: mi señor, ¿qué significa esto? El ángel me contestó: estos son los 4 vientos que salen de delante del Señor de toda la tierra. El carro tirado por caballos negros va al país del norte, el tirado por caballos blancos al país del poniente y el tirado por caballos tordillos al país del sur.
Y salieron los caballos tordillos ansiosos, de recorrer toda la tierra. El ángel les dijo, recorran toda la tierra, y ellos lo hicieron así. Después de esto, el ángel me gritó, mira, los que fueron al país del norte van a calmar el enojo del Señor en ese país. Este pasaje tal vez les recuerda a los caballos que vimos en Apocalipsis 6, pero yo quiero dirigir su atención al significado de viento, tanto en Ezequiel, que les acabo de leer, como aquí en el versículo en Apocalipsis. En ambas, la palabra que usan para viento es ruach, que también quiere decir espíritu, lo cual indica que estos vientos o espíritus, así como en el pasaje de Ezequiel, han sido llamados para hacer daño o para traer justicia a la tierra, como ya dijimos sobre el juicio de Dios para este tiempo en Apocalipsis. Bueno, pues aquí vemos que los ángeles están deteniendo ese daño. Vamos a leer más. Apocalipsis 7 del 2 al 3 dice, también vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los cuatro que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar, no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Bueno, pues ahora se nos explica el motivo para detener el daño. Había que sellar primero a los siervos de Dios. Generalmente se sellaba como símbolo de autenticidad o de propiedad, como se sella una obra o como se sellan las pertenencias, como sellamos un caballo, vamos, para que sepan que es nuestro, y también como sellamos o firmamos una obra de arte para que sepan que es auténtica. Este sello es especial porque parece que va a proteger de un juicio a los que lo tengan. Lean Ezequiel 9:4. Eso se los dejo de tarea. Lo curioso es que este sello era la letra hebrea Tau, que era representada como una pequeña T o una cruz. Y en el Nuevo Testamento también se habla de otro sello. Lean Efesios 1:13 y 4:30. Nos habla de que hemos sido sellados por y para el Espíritu Santo. También lean 2 de Timoteo 2:19, que también tiene que ver con este sello o marca. Más adelante en Apocalipsis 13 va a haber otra marca, pero esta es la que tratará de imitar o corromper el anticristo, poniéndola sobre todos sus seguidores para que puedan realizar las transacciones más comunes. Pero en este capítulo, ¿a quiénes le van a poner el sello? ¿Quiénes son estos siervos que los ángeles tienen que proteger al detener un poco más el tiempo del juicio? La iglesia ya no está en la tierra, ¿se acuerdan? Digo, si crees en el arrebato. Si no crees esa teoría, pues de todos modos como que no puede ser la iglesia. Por lo siguiente, vamos a leer Apocalipsis 7:4. Dice, y oí el número de los que así fueron señalados, 144,000 de entre todas las tribus israelitas. Fíjense que se nos da un número exacto de estos protegidos o sellados, 144,000. De estos protegidos o sellados, 144,000. Aunque muchos en la historia han dicho ser estos 144,000. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144,000. Hace casi 20 años fui con una amiga a uno de los servicios de los testigos de Jehová y mencionaron, y no es broma, que en ese tiempo ya iban 139,000. Tuvieron un problema con su teoría cuando sobrepasaron ese número y tuvieron que cambiarla diciendo que solo este número de personas iría al cielo, pero que los demás heredarían la tierra renovada. Al principio los mormones también creían que ellos eran los 144,000, hasta que fueron más de ese número, por supuesto. Y también los adventistas del séptimo día creían que ellos eran, y así muchos grupos. Apocalipsis 7:5 al 8 dice, fueron señalados 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José y 12,000 de la tribu de Benjamín. O sea, como que para que nadie tuviera duda, proclamando ser parte de estos 144,000, Juan describe cuántos de qué tribu específica. Si eran 12 tribus y son 12,000 de cada una, en total son 144,000. Lo más curioso es que ni es el orden ni las tribus originales del Antiguo Testamento. Y aquí es donde está la controversia de muchos. En Génesis 49, Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel, tuvo 12 hijos y les da una bendición especial a estos y pasan a ser las 12 tribus. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Neftalí, José y Benjamín. Aquí en Apocalipsis vemos que no está Dan y en cambio está Manasés, que era hijo de José, hermano de Efraín. Efraín no es mencionado aquí y Dan no es mencionado
Algunos creen que porque de él viene el anticristo aquí, y Dan no es mencionado. Algunos creen que porque de él viene el anticristo. Si fuera por eso, no lo sabemos. Parece que Dios tiene un plan muy particular al seleccionar a estos 144,000. No sabemos exactamente por qué o quiénes son, solo el número y su raza. Son judíos. Lo que sí sabemos es que Dios no es injusto. Si leen la profecía de la distribución de tierras en la tierra renovada cuando Cristo reine, en Ezequiel 47 y 48, verán que otra vez aparece Dan, y esta vez es nombrado como el primero en la lista, lo cual les muestra que a Dios no se le pierde ninguna tribu y que no es injusto. Esto lo demuestra perfectamente en la selección de los 144,000. Dios los escoge y el ángel los sella. Y luego los vemos triunfantes parados ante Dios en el versículo de Apocalipsis 14. No tienen idea de las teorías que hay sobre quiénes son estos 144,000. Unos creen que es un número simbólico y que dicen que estos representan a todo el pueblo judío. Una teoría que acabo de escuchar es que estos son los niños que había mandado matar Herodes cuando Jesús nació. Tal vez se acuerdan de esa historia. Y que estos son todos los niños varones. Sin especular, vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre estos 144,000, porque solo se mencionan en este capítulo 7 y después en el capítulo 14 de Apocalipsis. Sabemos que son judíos, de hecho que son descendientes de tribus específicas, y aunque es cierto que ni los mismos judíos saben ya de qué tribu descienden, Dios sí lo sabe. Otra cosa que se menciona es que son hombres, que son vírgenes y que son fieles y seguidores de Cristo y que también son intachables y nunca mienten. Lean Apocalipsis 14, 1 al 5. Ahí verán también esta característica interesante. Dice, fueron salvados de entre los hombres como primera ofrenda para Dios y para el Cordero. O sea, estos son los primeros judíos del tiempo de la tribulación. Y después, como ya sabemos, todos los demás judíos van a volverse a Dios, pues Dios es un Dios de pacto y el pueblo judío es su pueblo y les prometió salvarlos. En Romanos 11, del 25 al 26, San Pablo decía, hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios para que no presuman de sabios. Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación, pues la Escritura dice, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la maldad. En Zacarías 12, del 9 al 10, el profeta dijo, en aquel día destruiré a cualquier nación que ataque a Jerusalén. Llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David y a los habitantes de Jerusalén. Entonces mirarán al que traspasaron y harán duelo y llorarán por él como por la muerte del hijo único o del hijo mayor. O sea, un día todos los judíos van a recibir a Jesús como su Mesías, pero aquí vemos que estos 144,000 son los primeros frutos. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Como ya habíamos visto, las vestiduras blancas son símbolo de justificación y de vestimenta sacerdotal, y las palmas son un símbolo tradicional de esos tiempos de victoria. ¿Se acuerdan del día que entró Jesús en un burrito a la ciudad de Jerusalén? Esto lo pueden leer en Juan 12, del 12 al 16. Esta muchedumbre es de diferentes naciones y tribus y lenguas. Juan ve diferencia entre ellos, lo cual indica que en el cielo habrá variedad y no seremos todos igualitos como clones. Vamos lenguas también, aunque creo que todos nos vamos a poder entender. Apocalipsis 7:10 dice, todos gritaban con fuerte voz, la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esta vez esta muchedumbre saca las palmas y las agita reconociendo que ya fueron salvados y reconociendo también quién los ha salvado, Dios y el Cordero. Apocalipsis 7, del 11 al 12 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios diciendo, amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Y la alabanza de esta muchedumbre, de esta multitud, anima la alabanza de todos los demás.
los ángeles, los ancianos y los seres vivientes. Apocalipsis los demás, los ángeles, los ancianos y los seres vivientes. Apocalipsis 7:13 dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? No solo se lo pregunta el anciano a Juan, pero yo también tenía la misma pregunta. Apocalipsis 7:14 dice, tú lo sabes, Señor. Le contesté, y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Qué educadito San Juan. O sea, le dice, si ya sabes, ¿para qué me preguntas? O sea, que Juan no sabe quiénes son. Algunos creen que esta multitud son la cosecha de estos 144,000, o sea, que ellos les evangelizaron, o que son simplemente los que se salvan durante la gran tribulación, como dice este versículo, porque no dice por qué están ahí, sino quiénes son. Otra respuesta a la pregunta anterior de Juan, de quiénes son los que podrán salvarse durante un salvarse, quiénes se van a mantener de pie. O sea que hay esperanza para los que se quedan atrás, para los que no se van cuando se va a la iglesia. Sabemos que durante la tribulación habrá dos testigos que van a venir a evangelizar y que habrá también un ángel que va a evangelizar. Tal vez la multitud sea fruto del trabajo evangelístico de todos ellos, más los 144,000. Pero no quiero que perdamos de vista la joya que hay aquí entre todas las especulaciones que podamos estarnos haciendo. Yo me alegré muchísimo cuando vi que en medio del juicio Dios crea un avivamiento espiritual como nunca antes se vio en la historia. Dios tiene misericordia del mundo. El anhelo de Dios es salvarnos a todos. La salvación durante este tiempo de tanto dolor y tribulación no va a ser fácil. Literalmente le va a costar la vida a muchos, pero será posible salvarse y se van a salvar. Me conforta saber que Dios tiene un plan para Me conforta saber que Dios tiene un plan para el mundo y que en este plan hasta el último momento le va a dar oportunidad a los humanos de conocerlo y de pasar la eternidad con Él. En Apocalipsis 7:15 dice, por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. No se sabe de qué manera le van a estar sirviendo a Dios de día y de noche, pero habrá algún tipo de servicio. El que está sentado sobre el trono, o sea, Dios, extiende su tabernáculo, dicen otros versículos, su hogar sobre ellos, lo cual quiere decir que habitarán en él. ¿Se acuerdan la promesa, una de las iglesias que vimos antes, de que serían columna en el templo del Señor? Lo pueden leer en Apocalipsis 3:12. Bueno, pues quiere decir que estos que se salvan en este tiempo estarán dentro de él también. Así como David oró en el Salmo 27:4 cuando decía, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Noten que en el cielo tendremos la oportunidad de servir. No solo vamos a cantar, también vamos a estar ocupados. Apocalipsis 7:16 dice, ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará. Lean Isaías 49:10. Se cree que como a estos les toca estar durante la gran tribulación, les toca pasar escasez, cambios en el clima y el ambiente, los desastres naturales. Por eso este versículo habla sobre su satisfacción de estas necesidades básicas. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los guiará a manantiales de aguas de vida y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Lean Salmos 23 del 1 al 2 y también Isaías 25:8. Qué linda imagen dirigiendo, pastoreando, guiando, sino la de un corderito que nos cuida, nos guía y nos provee lo que necesitamos. No solo eso, pero también cuidará nuestras emociones. No que vayamos a llorar, pero al referirse a esto se está refiriendo a este grupo de personas que pasaron por la gran tribulación y lloraron y sufrieron más que nadie. A ellos les dice que al llegar al cielo los cuidará con ternura y les secará personalmente las lágrimas que pudieron